¿Es Pedro la roca de la iglesia? La iglesia católica se fundamenta en Mateo 16-18, en este versículo, para decir y afirmar que el Papa es heredero de un trono, un supuesto trono, que supuestamente Jesús le dejó a Pedro. Vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo 16-13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Basándose en este texto bíblico, la Iglesia romana también se basa en él para declarar que el Papa es infalible, o sea que no se equivoca. Entonces veamos aquí cómo Pedro no puede ser la roca infalible. ¿Por qué? Porque se equivoca una y otra vez, como un ser humano que es, obviamente. Vemos más adelante en el texto donde Jesús sigue diciendo, texto Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús volviéndose a Pedro le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vemos aquí que Jesús reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. En otras palabras, esa piedra que Roma le dice ahora a Pedro se convierte en una piedra de tropiezo. Veamos cómo la palabra de Dios es quien nos reafirma quién es la roca. Gloria a Jesús. Dice en Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos que el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿El fundamento quién es? Los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Diciendo que la principal piedra del ángulo es ¿quién? Pedro. No es Pedro, es Jesucristo mismo, dice el Espíritu Santo a través de Pablo aquí. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué dice el 21? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, edificado sobre Jesucristo, no sobre Pedro. En quien todo el edificio, quienes nosotros somos ahora, todos los creyentes somos una piedrita, incluyendo a Pedro también es una piedrecita, una piedra también. Todos somos piedra y vamos edificando el cuerpo que es la iglesia y la misma iglesia es el cuerpo de Cristo, gloria a Jesús. Entonces, en quien somos edificados, bien, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos nosotros somos rocas, o sea, somos piedra, y el Señor Jesús nos va edificando, siendo Él la principal piedra del ángulo, en quien nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos bien edificados. ¿En quién? En la piedra principal que es Jesucristo.
Todos nosotros, los creyentes, somos edificados sobre la piedra principal que es Jesucristo, no ningún papa, especialmente el papa, como dice la religión romana, que el papa es el heredero del trono de Pedro. ¿Cuándo Dios le dio trono a Pedro? No le dio ningún trono. Hay un solo trono allá en el cielo y ese es el trono de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La piedra principal del ángulo, que es Jesús, la roca viviente. Y bebían de la roca y esa roca era Cristo. Gloria a Jesús. Así es que no te dejes engañar de ninguna apostasía y mentira, porque la piedra principal es Jesucristo, no ningún papa. Gloria a Jesús. Vamos a los Hechos 4, del 11 al 12. Aquí está hablando el mismo Pedro. Y el mismo Pedro dice, ¿quién es la roca? Porque si Pedro fuera la roca, el mismo Pedro dijera, yo soy la roca. El Señor Jesús me dio un título de un trono, me dio un reinado, una herencia, y yo soy el jefe, yo soy el papa, diría Pedro ahí. Pero Pedro aquí dice otra cosa. El mismo Pedro dice aquí en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿O quién? Jesús es, el mismo Pedro está diciendo que esta piedra que fue reprobada por los judíos, porque lo mataron y lo crucificaron a ellos. Entonces Pedro le está diciendo a los judíos, esta piedra, dándole uno de los primeros discursos ya, defendiendo su fe, aleluya, porque el Señor le dio la llave del reino. O sea, en ese sentido, Pedro fue el que inició la iglesia del Señor. Le dio la llave para abrir el reino, la salvación a los primeros creyentes que vendrían a través de la sangre de Jesucristo. El Señor Jesús le dio la llave para iniciar ese ministerio de la salvación, o sea, de que todos podamos ser salvos a través de la sangre derramada por el Cordero Santo. Gloria a Jesús. Entonces, este Jesús, el mismo Pedro dice, es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. Los edificadores eran el pueblo hebreo, donde ellos heredaron las promesas y la palabra de Dios, la cual ha venido Jesús, esa piedra que fue reprobada por los judíos, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, la cabeza no es el papa. Entiéndelo bien, mi amado católico. La cabeza de la iglesia no es el papa, es el mismo Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante. En el 12 dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces, el mismo Pedro ahí nos está recordando quién es la cabeza del ángulo y quién es la cabeza de la iglesia, que es el mismo Jesucristo. La iglesia es una iglesia viviente, no es un templo, no es una institución, la cual ahora, aleluya, esta institución ha tomado posesión falsamente, diciendo que ella es la entrada al cielo, cuando la entrada al cielo es Jesucristo. Juan 14:6. Jesús dice, yo soy la entrada al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, es la puerta al cielo, es la salvación, no ninguna iglesia o ninguna institución. Abre los ojos, amado católico, para que entres a la salvación, porque el Señor te tiene esa salvación dispuesta, preparada para ti. Pero tienes que entrar por la verdad, porque tienes que desechar la mentira para poder entrar. Y Roma te enseña mentira. Hay caminos que al hombre le parecen recto y derecho, pero su fin es de muerte. Así es que el camino que te dirige a Roma te dirige a la muerte espiritual. Pero Jesús, la palabra de Dios, es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Así es que tú tienes que seguir a Jesucristo a través de su palabra, no seguir al hombre a través del catecismo. El hombre escribe otros libros que es diferente a la palabra, te da otros mandamientos que son diferentes al mandamiento que trajo Jesucristo. Ven a Jesús, que Él es quien te va a llevar al Padre, no el Papa. Gloria a Jesús. Dios te bendiga.